Buenos días. En primer lugar, agradecida de esta invitación. Bueno, como coordinadora del grupo de trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos, recientemente creado, nuestro lugar aquí y poniendo un poco la guinda a todas las ponencias que llevamos de antesala, me gustaría hacer un paréntesis, bueno, un poco por ser la última en la mesa, y aunque estamos en la parte de prevención y también la de farmacología, voy a aprovechar un poco como alumna de final de pupitre, e incluso apellidada por la V, como es mi caso, que lo que ya se ha dicho lo voy un poco a obviar e intentar aportar pues otro contenido de valor que podamos pues comentar y reflexionar al respecto. Como decía, desde nuestra profesión como psicólogos, en la legislación actual estamos un poco bifurcados en lo que serían los centros de reconocimiento, que en esta mesa nos han documentado someramente, y en lo que sería la sensibilización. A mí me gusta representar esta tarea como esa cuerda complicada que nos ponían en clase de gimnasia con 3 nudos, ¿no? Quizá la cuerda principal, la que es el hilo conductor, es la sensibilización, que como sociedad todos tenemos un papel, ¿no? Responsable y protagonista, ya sea de peatón, de conductor, de copiloto. Luego estaría esos 3 momentos vitales, ¿no? El de la prevención, el de la educación y el que lleva luego ya el re, que yo siempre me sorprendo, ¿no? Porque cuando alguien deja ya de ser un ciudadano y empieza ya a entrar en el casillero de la reeducación y la reinserción, ¿no? Pero ahí estamos en el escenario de la ley de puntos. Hace ya bueno, casi 13 años que la estrenamos, y bueno, nuestra profesión está ahí presente junto a Stop Accidentes, junto a SLEME, a asociaciones de víctimas, que bueno, pues muy poderosamente hacemos nuestra labor apasionando y sensibilizando pues por este recorrido que es de todos. Bueno, dicho esto, y como decía, me voy a saltar un poquito el marco farmacocinético, incluso que Nuria nos ha explicado, y quizás sí que voy a ir barriendo un poquito hacia este terreno que es el mío, ¿no? El de la sensibilización, reflexionando un poco en lo que es este envejecimiento funcional como sociedad, también haciendo alguna anotación a nuestra característica de los tiempos que corren, ¿no? Que es esta urgencia vital, que todos al final, en la edad que tengamos, nos vamos empapando de ella. A mí me gusta también acordarnos, por ejemplo, de esta... el aprendizaje digital al que han sido sometidos pues, determinadas franjas, ¿no? De edad, digamos, la generación anterior a los años 50, los modelos de aprendizaje que ha tenido, y cómo se han hecho un aprendizaje acelerado junto a sus nietos casi de lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto se está también traduciendo ¿por qué no?, en la carretera. Somos personas, pero somos sobre todo conductores, y incluso sería una manera bastante útil el ver como si nos pusiéramos ese sombrero, ¿no?, de conductor, más allá de abrocharnos el cinturón, porque nos transformamos. De alguna manera nuestra personalidad también cambia, y bueno, hay múltiples campañas, a cuál más buena, no sé si habéis podido revisar, pero las últimas que incorporan la tecnología virtual, inmersiva, de 360, hay una en concreto de alcohol muy poderosa, en la que tiene 3 finales abiertos. Pues bueno, esto nos está involucrando a todos como sociedad, tengamos la edad que tengamos. Como, bueno, mini paréntesis, me llama la atención que aquí en esta casa que se nos ha abierto hoy el auditorio, la media de edad realmente, los que estamos participando, baja bastante, y mucho. Si tuviéramos una tecnología de estas de reconocimiento facial, pues yo me arriesgaría a que no llegamos a los 50, ¿no? Y es interesante que después de tanta estadística, tanto dato, que es el que desde las investigaciones y cuando se quiere avanzar pues nos sirven como muleta poderosa, también está bueno, se atribuye a Einstein, no sé si es suya la frase, si quieres conocer a una persona, no escuches sus palabras, sino observa su comportamiento. En eso están las estadísticas y todas las investigaciones. Pero también a mí me gusta darle el giro de ese sesgo de confirmación que a veces tenemos, ¿no? Los que estudiosos queremos seguir profundizando, y es pregúntale, ¿no? También a ver qué hay. Y sería interesante que también diéramos cobijo, ¿no?, pues bueno, a esa experiencia. En ese sentido, he recogido aquí un par de estudios sobre conductores mayores de 65, son de RACE y de Fundación MAFRE, Envejecer en Movimiento, y por poner algunos datos, ¿no?, unos
pequeñas notas, pero autopercibidas, que una persona en un momento dado, pues creo que es una población de 300 conductores, hombres, mujeres, bien estadísticamente representado, y bueno, y es como si tú preguntas a una persona que cumple la ficha de lo que hoy estamos tratando, ¿no? Mayor de 64, probablemente medicado, con algún tipo de tratamiento, trayectos cortos, urbanos mayormente, acostumbrados a ser, pues de alguna manera, sostén de sus familias en determinados recados, ¿no? Los nietos, tal cual, pues estas serían las respuestas, estadísticamente, con esa media que hemos criticado a lo largo también de la mañana, y hasta un 81% contestarían que consideran inexistente o muy escasa la educación vial. Ya la profesora Rocío Ballesteros antes lo subrayó. Una cosa es tener disposición y voluntad de cumplir la ley y adaptarse a ella y mejorar desde esa perspectiva un poco de crecimiento, la mentalidad porque esto es una decisión, ¿no? El dar el paso de se puede flexibilizar, lo que siempre he hecho de una manera se puede cambiar o no se puede cambiar. Bueno, pues hasta un 81% declaran que necesitarían ese reciclaje, ese reciclaje o acercamiento, ¿no? De los nuevos cambios. Fijaos, hasta un 50%, bastante equilibrado, estarían eligiendo la autovía como medio seguro para sentirse, bueno, pues no tan estresados o en un medio seguro para ellos. Luego estaría el tema de las condiciones climáticas, que obviamente en ese factor humano que somos el 90%, ¿no? Lo que hablábamos, las tres variables, nosotros, el coche y lo que hay alrededor, estarían pues como un factor también que hace mermar esa capacidad funcional de lo que es el envejecimiento natural y la pérdida de reflejos, de capacidades. Y junto a las condiciones climáticas, obviamente, la agudeza visual y la percepción de detalles y de luces pues se ve perjudicada con las condiciones lumínicas. Entonces sería también la noche el momento más estresante, el que declaran. Pues una vez más, la vista como principal sentido de la percepción sería en un 45% la más disminuida, frente a un 25% que destacarían la capacidad de reflejos, de reacción, de ser capaces de alterar la trayectoria o de alterar el curso habitual de la marcha. Y por último, el oído, un 17%. Quizá, bueno, pues ahí obviamente quien tiene este tipo de merma ya lo va tratando, ¿no? Y tiene un porcentaje menos representado. Bueno, los otros tres, como veis, lo he subrayado un poquito así en negrita, solo por dar tres anotaciones. Las otras tres conclusiones serían que el 67% reconoce sentirse más inseguro y lento con el paso del tiempo, es decir, tenemos también una mentalidad, como se ha comentado, lo he oído ya en varias, por ejemplo, ese peatón que va con una merma o bien de un bastón, un apoyo, una necesidad, y que va envalentonado, ¿no? Casi como entorpeciendo el tráfico. Bueno, pues no, la estadística nos dice que en cuanto a edad se refiere estrictamente, hay un reconocimiento de esa merma de las aptitudes. El 75% preferirían ir acompañados. También ha salido antes un poquito ese debate de si en el coche bueno, se va solo, se va acompañado, tal, pues serían fruto también de esa merma de la seguridad percibida que va menguando, pues el preferir ir acompañado. Y se consideran en un 91% responsables y cautos, lo cual es muy interesante. También nos han respondido antes los datos en ese sentido, que la siniestralidad y pues los índices de mortalidad no responden, ¿no? Bueno, ahí habría que ver el porcentaje de desplazamientos y todos los criterios que se están teniendo en cuenta. Como decía, me voy a permitir dar el gusto de saltar esta parte porque, sobre todo Nuria, con todo lujo de detalles, nos ha descrito pues, los grandes grupos medicamentosos, los efectos. Aquí, pues a lo mejor contraer un poco cuña humorística que no es ni mucho menos la temática, pero Leo Harlem hizo un monólogo muy interesante sobre el alcohol, ¿no? Que lo llamaba medicina popular, y quién mejor que él para describir eso que como condición humana nos sucede en la alteración de nuestros sentidos, ¿no? Ya sea embriaguez directa etílica o, como podemos ver, el cruce que hay con medicamentos y efectos parecidos de sustancias. Aquí nada más que quiero, aunque no se ve, reconocer, porque tal cual la he trasladado de Druid, que es la
la herramienta de Driving Under Influence of Drugs, que es la que hemos importado de Europa y que aquí se sigue, yo creo que en estos protocolos que también Soledad ha mencionado y el anexo 4, básicamente todos los medicamentos se han venido a recoger en estas 4 categorías. La 0 sería el típico ibuprofeno que uno se puede tomar en un momento dado. ¿Qué ocurre? Que en este procedimiento que tenemos un poco de automedicación y sobre todo polimedicación, ¿no? Y de enfermedades crónicas múltiples que hacen que uno al final se vea tomando pues ese pastillero de las mañanas, ¿no? Con varias cosas, pues se pueden dar este tipo de cuadros de cruce de sustancias, ¿no? De reacciones espontáneas del organismo, porque un ibuprofeno con alcohol o con una benzodiazepina sí que puede alterar gravemente los sentidos, incluso obviamente el tema de los positivos y con la ley en la que estamos. Pues bueno, por llevarlo a la equiparación, pues en el año pasado 16.000 condenas penales por alcohol. Entonces, pues esta es la parte un poco farmacológica, de la que, como me dicen que tengo 3 minutos, prefiero un poco extraerme y ir un poco más allá. Y entrando en el terreno de las recomendaciones, desde la perspectiva psicológica, en la que nos vemos como conductores, ¿qué recomendar? Pues esa ecuación que puede surgir por el respeto igual a paciencia más prudencia, porque en definitiva una conducción preventiva, tenga la variable envejecimiento o no en la fórmula, consiste en eso, en tener en cuenta más allá de lo que estás viendo en el momento, ¿no? Las compañeras médico de profesión además han apuntado en esa responsabilidad también sanitaria que hay detrás, ¿no? Que es una prescripción y dispensación de la medicación adecuada, que pueda evitar duplicidades, que atienda al prospecto siempre, que respete este pictograma del que hemos hablado, que es del 2007, gozamos en los medicamentos para ayudarnos. Bueno, mencionar que también hay que recurrir a ayudas externas, al control, como sociedad identificativo. Incluso hay una campaña interesante en México, una asociación SEC, en la que bueno, pues son partidarios de algunas pegatinas, ¿no? Donde poder incluso llegar a reconocer externamente que es una persona mayor, que pueda tener en un momento dado bueno, sujeción a reflejos mermados. Hay alternativas múltiples. Lo que sí es cierto es que es una tarea, como decía antes, de todos, y en la línea un poco de esa historia en primera persona, creo que sí que nos da tiempo. Voy a poner este pequeño vídeo, un poco por salir también de aquí de la sala y ir más allá. Y se trata de ponernos también en los zapatos, ¿no? del otro conductor, porque vemos los coches como cosas que se mueven solas y realmente el factor humano se nos olvida, nos transformamos. Y en este caso, en el envejecimiento, personas mayores, pues qué mejor que intentar ponernos en su lugar. Benjamin Button nació de viejo, ¿no? Y murió de joven, que hay muerte más dulce, ¿no? En brazos de tu mamá. Lo más aproximado es esta campaña que he encontrado y bueno, si esto no nos lo impide por seguridad, lo vemos a ver. Alrededor de 500 personas mayores de 64 años mueren cada año en las carreteras. Es una franja de edad en la que la siniestralidad va en aumento. Los que entienden de seguridad vial creen que habría que adaptar los coches y las carreteras a sus necesidades y los mayores piden cursos de reciclaje. A Jorge le están poniendo 40 años encima. En Estados Unidos creen que para entender cómo conduce una persona mayor hay que meterse en su piel y han diseñado este traje de plomo. Primer obstáculo, meterse en el coche. Hay que entrar hacia atrás y con las manos ayudar a las piernas a entrar. Ponerse el cinturón, casi imposible. Es difícil encontrarlo y es muy difícil anclarlo porque casi no ves. Decidimos probar el traje nosotros. Los guantes simulan artrosis, el collarín, rigidez. Una de las demandas de las personas más mayores es que haya más rotondas en lugar de cruces. Y cuando te pones este traje se entiende porque es muy complicado girar la cabeza a derecha e izquierda y el cuerpo para ver quién viene. Por eso hay que tener paciencia y no presionar a la gente mayor en los cruces. Aurora tiene casi 80 años y conduce desde hace 48. Es más de los de mediana edad. Esos no te soportan que hagas nada, ¿eh? Pero ya los de mediana edad, ¿eh? Los que entienden de seguridad vial creen también que las señales deberían ser más grandes, los vehículos más sencillos. Los displays de los vehículos hacen que, incluso siendo joven, tengamos alguna dificultad para seleccionar alguna función del vehículo. Para mí conducir es que me relaja. A mí me relaja.
Me vale para todo. Conducir, aseguran, es bueno para la autoestima de los mayores y cuando empiezan a perder reflejos deben evitar hacerlo de noche o por zonas muy transitadas. Pues nada más, muchas gracias.